Bueno, ¿cómo llegaste a Madrid? ¿Para qué? ¿Fue solo a esto? ¿Venías a más cosas? ¿Qué te encontraste? ¿Qué ambiente? Conviene describir un poco el ambiente de llegada y luego ya aterrizas, si quieres, en las dos obras en concreto. Bueno, mi recuerdo más, más directo es un recuerdo muy abstracto en relación a San Juan Evangelista, pero que tiene que ver con el momento que estábamos viviendo, ¿no? En los años 70 había un movimiento importante desde el punto de vista del teatro, movimiento, diríamos, antisistema, en aquel momento se podía llamar antisistema. Y el San Juan Evangelista, de alguna forma, para nosotros, para los que actuábamos, pues representaba esta especie de clima en el cual el recuerdo de la gente, de los espectadores, naturalmente todos muy jóvenes, muy enfurecidos por la situación del entorno, pues recibían aquello como quien recibe, es muy cristiano, recibe la misa, diríamos, ¿no? Nosotros éramos auténticos sacerdotes, ¿no?, que instigábamos la fiereza antifranquista, ¿no? Por tanto, mi primer recuerdo era unas puertas que la gente estaba afuera. Yo, antes de actuar, íbamos a actuar en una cosa que se llamaba el Joc. El Joc fue una obra de expresión corporal, tuvo mucho éxito, no solo nacional, sino internacional, y rondábamos por media Europa. Y cuando estábamos ya prácticamente acabando el montaje, ya se oía un ruido infernal fuera de las puertas, y las puertas hacían así como bom, 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 ¿no? Porque había... Entonces, alguien controlaba digamos, la puerta, porque en fin, yo creo que se pagaba alguna cosa en aquel momento, o alguna entrada, pero no, había unos pobres ahí en la entrada que al momento que abrían las puertas, los primeros 50 era imposible controlarlos, ya habían entrado, era un enjambre inmenso, y se llenaba la sala de gente, veía un piso, recuerdo, ¿no? Y sé que había gente que estaba medio colgada allí, o sea, ahora, digamos, ahora significaría la intervención rápida de la policía municipal y a lo mejor los antidisturbios, porque aquello significa un peligro de muerte seguro, según todas las normativas del teatro. Bueno, cuento esto con un recuerdo agradable y extraordinario en relación a lo que es el teatro, ¿no? a lo que significa una representación teatral, ¿no? Una representación teatral vivida con esa potencia, y en que cada minuto notabas la reacción de la gente y notabas esta palpitación constante que tengo que decir que jamás he vuelto a notar, ¿eh? O sea que yo sería, desde el punto de vista teatral, casi sería partidario de tener por lo menos una semana al año de dictadura para volver a sentir estas emociones, ¿no?, que no existen en este momento, que el público tiene la piel muy gruesa y son emociones ya desaparecidas. Porque te parece, Albert, que esas emociones, esos éxitos casi asegurados, hicieras lo que hicieras, tenía que ver por el contexto de la dictadura, o realmente no hubo aportaciones creativas, imaginativas del movimiento teatral independiente en esos años? Bueno, yo creo que había dos aspectos, ¿no? El aspecto estrictamente teatral, es decir, había un teatro que languecía medio moribundo en lo que era, llamábamos, el teatro comercial, teatro, digamos, salvo excepciones, pues en general, sobre todo para nuestra generación, era infumable, ¿no? Y por lo tanto, también es verdad que en aquel momento estaban renaciendo, no solamente en España, pero en fin, en el conjunto de Europa, estaban renaciendo unas formas teatrales, como por el caso de nuestra propia, que era un trabajo con expresión corporal y voz, al mismo tiempo utilizando la voz en onomatopeyas, la forma de contar las historias, pues era una forma muy especial, muy original, muy sintética, muy fuera, diríamos, de los aspectos
psicológicos y sociológicos del teatro literario, estaba fuera de esta idea, un teatro con unos elementos de emotividad, de aspectos puramente visuales de gran potencia, y que eso no ha vuelto a suceder. Más bien los años se ha ido derivando hacia otras cosas, pero esa especie de teatro rompedor en cierta medida y al mismo tiempo eficaz, funcionaba, nada aburrido, sino todo lo contrario, pues eso no lo hemos vuelto a vivir. El otro día Victoria Vera estableció un paralelismo, por ejemplo, con la movida madrileña, en cuanto a lo que pudo suponer ese teatro, ese movimiento de teatro independiente de esos años, finales de los 60, los 70, en cuanto a explosión de la imaginación, creatividad, etc. La vida, ¿no? Eso tiene sus razones, aunque parezca muy materialista, pero tiene sus razones que se diría comerciales, ¿no? En el sentido de que esto eran toda una serie de grupos que naturalmente no podían acudir a un empresario normal, a un empresario teatral, obviamente no podían acudir a la administración pública, en aquel momento, pues, en fin, el momento de la dictadura tampoco estaba dispuesta a aceptar este tipo de experimentos, y tuvieron que hacerse ellos mismos, lo tuvimos que hacer nosotros mismos, de empresarios de este asunto. Pero claro, para sobrevivir ya profesionalmente, pues teníamos que apañarnos fuera del contexto empresarial rutinario, ¿no? Y eso hizo pues que encontráramos unas fórmulas que tenían que ver entre la producción, que al final pues era modesta, pero en fin, tenía que funcionar ante el público, la producción y la intención. Y ese equilibrio magnífico entre las dos cosas pues fue lo que podríamos llamar una parte muy importante del teatro independiente. Hablo ya de su aspecto profesional. Debemos estar fuera de lo que era el circuito empresarial y fuera del circuito institucional. Y esa libertad que existía en aquel momento, por las circunstancias, sobre todo sociopolíticas, pues es una libertad que no se ha recuperado, curiosamente. Es decir, finalmente hemos caído todos, en las telas de araña de la administración pública, que es una tela de araña muy peligrosa, porque en principio parece que garantiza las cosas, pero en el fondo hay un cierto tributo de vasallaje a la administración. Al final de esa eclosión, de ese movimiento, pudieron ser tal vez las primeras elecciones municipales y autonómicas, donde ya hay gente de esos grupos de teatro que asumen responsabilidades, que crean teatros municipales, institucionales, tal, y tal vez ahí esa diáspora que debió sufrirse acabó un poco con esto, o hubo más razones. No, yo creo que eso acaba a finales de los años 90, ¿no? Mediados de los años 90. O sea, hay una etapa de libertad extraordinaria en España, en todos los sentidos, que es la época que va desde el 78, 79, hasta 90, hasta las Olimpiadas de Barcelona, ¿no? Hay estos 10, 12 años extraordinarios de enorme libertad, no solamente desde el punto de vista, digamos, creativo, artístico, pero incluso desde el punto de vista social. Esto ya no lo hemos vuelto a vivir. Las generaciones que han nacido después no saben lo que fueron estos años, en medio de cosas tremendas, de grandes atentados, de sangre, de lo que fuera, pero conviviendo, diríamos, con este espíritu de libertad. Y ha llegado un momento pues que, bueno, la administración, que llamamos simbólicamente el poder, se organiza, y se organiza de tal forma que, como digo yo, pues es imposible dar una representación como las de San Juan Evangelista, porque simplemente los problemas de seguridad que allí existían, todo eran problemas. Allí había por lo menos 50, o sea, había la transgresión de 50 normas de seguridad.
como mínimo. Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Poco a poco se han ido apretando las tuercas por todos lados y lo que parece la situación ideal, porque desde el punto de vista del papel, las libertades, pues, en fin, son las máximas que se pueden tener en este momento, pero en la práctica eso no es así. Hay el tributo de vasallaje, existe el mundo de los programadores, que hace ya su pequeña parte de censura. El mundo de los programadores, este mundo me parece fantástico, se reúnen aquí en todas partes, hacen unas grandes comidas de programadores, etc. En principio son gente que dice que aman la libertad, pero van censurando directamente porque detrás tienen sus concejales, etc., que obviamente pues unos son de un lado, los otros son del otro, y esta libertad se pierde. Por lo tanto, la experiencia vivida en el San Juan Evangelista, yo mañana firmo para repetirla. No ya porque he perdido una cosa muy importante, que es la juventud, que si no esto, pues también lo firmaría, ¿no? Lo firmaría casi como un Fausto, pues, buscando un Mefistófeles, pero en cualquier caso yo firmaría aquella situación, aquel momento, desde todos los puntos de vista. Hablabas de dos obras antes, el Joc, ya lo has mencionado. El Joc y Cruel Ubris. Las dos obras tenían en aquel momento, pues, diríamos, los aspectos de transgresión que permitía la censura. Nosotros fuimos de la gente que llegó más lejos no por nuestra, diríamos, por nuestra voluntad, porque nadie podía hacer nada contra la censura, a menos de estar muy enchufado, pero tampoco, no era posible, sino por un detalle que era el que nosotros pertenecíamos a Circo y Variedades. Y por lo tanto, los censores que venían estaban más preocupados por las transparencias, que sé yo, de las mallas negras, si se notaban las bragas de las señoras, ¿no? Sí, sí. Y entonces estaban menos preocupados por la cuestión de contenido, y sobre todo porque los contenidos, claro, eran contenidos que no eran estrictamente literarios. Por lo tanto, el guión que allí había tenía que ver con el argumento, pero lo importante era la fuerza que hacías el gesto, claro. O sea, si tú hacías, qué sé, o si levantabas la mano como el saludo fascista, pues ahora tú podías hacer o así, o podías hacer así, ¿no? Digamos, o sea, los matices físicos eran extremadamente importantes, ¿no? Y esas dos obras tenían esos contenidos que en aquel momento eran realmente transgresores, ¿no? Aparte de las representaciones que hicierais, estuvisteis también más tiempo en el colegio ensayando, digo, varios días, pues en contacto con la gente, con el bar. Me han hablado muchos del bar del Johnny, que parece que era un lugar de encuentro. Sí, esto lo recuerdo un poco más vagamente, pero sí que recuerdo, no llegábamos allí diríamos, y hacíamos la obra, estábamos allí 2 o 3 días a veces, y estábamos montando la obra, y acabando de ensayarla, etc. Siempre ensayábamos. En aquella época nunca dábamos nada por acabado, ¿no? Siempre había alguna idea que surgía después de una representación y se colocaba en la siguiente. ¿Y recuerdas algo, digo, de ese ambiente del bar, que me ha hablado todo el mundo de él, porque allí te encontrabas, ¿no? Era un sitio de encuentro sabiendo que allí ibas a tomar algo, pero te ibas a encontrar con 10, 15 personas con las que comentar, decidir, alumbrar una nueva idea, alguna nueva historia, no lo sé. No, encontrabas gente que encontrabas colegis. Eso. Los colegis, eso sí. Gente que estaban pues, en la misma tesitura que te encontrabas, ¿no? Es decir, no tenías esta sensación actual. Cuando llegas a un teatro, pues tienes el jefe técnico, tienes los técnicos, tienes un administrador que, en fin, arregla las cuentas o lo que sea, y se ha acabado la historia. No sabes, diríamos, ni quién te ha llevado a este teatro, ¿no? El público puede estar bien o puede estar mal, pero el resto... No, entonces no era esto, ¿no? El caso de San Juan Evangelista, pues era distinto, ¿no? Todos eran
todos estábamos en la misma tesitura, ¿no? No hubo ningún problema con la policía en vuestro caso, porque Joan sí nos contaba el otro día que habían salido a la calle al final porque la gente exigía que se había quedado fuera y ahí pues ya hubo una trifulca policial y tal. En vuestro caso estuvo hubo todo algún intento, no sé con cuál de las dos obras, hubo algún intento de censura o de prohibición, pero esto lo recuerdo vagamente, ¿eh? Nosotros teníamos, había una obra que en el Joc, la primera, que había unos fusilamientos, ¿no? Y una escena de fusilamientos, y era una escena sobre ejecuciones. Estaba el garrote vil, el fusilamiento, distintas formas de ejecución. Y siempre se veía aquella escena como, en fin, como una instigación a malos recuerdos del propio régimen. Y recuerdo que, no sé si fue antes o después del San Juan Evangelista, nosotros hicimos una representación en el Teatro Español de Madrid, en lo que se llamaba Festival Internacional de Madrid. Y nos contrataron, y entonces había un director general de Cultura Popular, se llamaba entonces, era Robert Speaker, puede ser, Robert Speaker. Carlos, el que luego fue director de RTV, ¿sí? Robert Speaker, sí. Me parece que fue este, sí. Que dijo, oye, hay una escena, es muy interesante lo que hacéis vosotros, nos gusta mucho, muy revolucionario, decía, pero hay una escena que yo os aconsejo que quitéis, que es la escena de los fusilamientos y tal y cual, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esto significa retocar, bueno, pues es mejor, porque, no por mí, porque yo soy muy abierto, etcétera, pero por... Entonces tenía un tipo que se llamaba Mario Antolín, que también también decía lo mismo, pero en el momento de marchar, Mario Antolín era un hombre muy aficionado al teatro, a pesar de ser falangista, y en el momento que se marchaba, pues dijo, bueno, de todas formas, si lo queréis hacer, tira para adelante a ver qué pasa. Naturalmente no pasó nada. Eso ya mostraba un poco el resquebrajamiento interior del régimen, ¿no? Que los propios funcionarios ya no creían demasiado con... Ni querían hacerse notar demasiado, seguramente. Sobre todo querían justificarse, ¿no? Querían justificarse, por si había jaleo, a ver qué pasaría. La verdad es que como periodista, cuando más libre me he sentido ha sido en los años de la transición, es decir, en el 76, 10 años más, 86, lo que tú decías, sí. 12, ahí no he tenido ningún problema jamás para escribir bien documentado, bien tal. Pero es verdad que después, bueno, y ahora ya sí que es para llevarse las manos a la cabeza la situación que... Ahora existe un problema serio en relación a la libertad y nuestro gremio, diríamos, ha resultado muy manso en esta cuestión. Muy manso y además un gremio que ha entrado en una especie de pensamiento único, ¿no? Todos están del mismo lado, ¿no? Todos piensan lo mismo, todos están del mismo lado, tienen los mismos tópicos. Es un gremio muy bien reconducido, ¿no? Y yo creo que nos hemos metido en un jaleo que nos llevará, diríamos, a pérdidas muy serias de la libertad. Primero porque la libertad, en nuestro gremio, en principio, la mayor libertad es la libertad económica. Y esto no hay que olvidar. Es decir, es mejor que nos pague el público que nos pague la administración. Y eso entiendo que siempre es difícil de mantener, porque no, es que tú lo que quieres es el teatro comercial. No. Yo quiero simplemente que el público pague lo que vale el teatro y que por lo tanto pague más de lo que pague ahora, porque se lo gasta en 4 copas, pero que me permita, diríamos, prescindir de las bondades de la administración. Yo creo que la administración está bien, que trabaje en las cosas de patrimonio, entiendo que, en
que Beethoven, que Bach, que Verdi, que Wagner, que incluso que Lope, que Calderón, hay que mantenerlos aquí. Si nos mantiene la empresa privada, hay que mantener. El Estado tiene la obligación, pero fuera de eso nosotros hacemos una acción muy importante, los artistas, que es una acción privada, y es muy importante quién transmite esa acción privada. Que es una acción privada, digamos, es personal de cada uno de los artistas, ¿no? Y quien transmite eso, el transmisor de eso, es muy importante. Porque según quien lo transmite, o lo coacciona, o lo desvía, o lo impide ya de entrada. Es decir, yo, por ejemplo, tengo determinados temas que no se me ocurriría ir, qué sé yo, pues al Centro Dramático Nacional y a los teatros del Canal, a hacerlos, ¿no? Porque sé que pondría al director de esos teatros en un compromiso. Tendría que tener una carta de dimisión encima, porque el teatro público no puede hacer temas que yo haría en este momento. Si a mí se me ocurre hacer, no sé yo, como por caso, un tema sobre el rey, pues voy a tener que pagármelo yo, junto con los empresarios privados, ¿no? Pero no puedo ir yo a ver, en fin, qué sé yo, a mi amiga Blanca Lee y decirle, oye Blanca, mira, tengo una idea muy buena para hacerle, oye, ¿qué quieres que tenga que dimitir? ¿Vas a poner denuncia? Pero esto es muy serio, ¿eh? Esto y muchas otras cosas. Sobre, qué sé yo, sobre el presidente del gobierno, ¿no? Te pongo un ejemplo. O sea, nosotros hicimos una cosa llamada Presidente, el Blas. Pero ¿cómo lo hicimos? Con nuestro dinero, El Blas no tenía subvención, para hacer esta obra. Y eso es muy importante que la gente, que en fin, que mi gremio, ahora que yo ya estoy, pues, diríamos, en cuenta atrás, que mi gremio reflexione sobre esta cuestión. Querría, Albert, que hicieras digamos, de ayornamiento, de actualización. En aquel momento, cuando confluíais todos estos grupos, tantos grupos en el colegio, es porque además no había espacios públicos para esto. Ahora todas las facultades tienen buenos salones de actos, hay muchos teatros, cada junta municipal tiene 3, 4 teatros, las comunidades autónomas. Ese problema de espacios públicos ha desaparecido. En la universidad, como digo, todas las facultades tienen buenos espacios. Ante la reapertura, esperemos que en un par de años nuevamente, del San Juan Evangelista, ¿qué espacio crees que puede tener? ¿Qué debería hacer para trabajar por el teatro desde un colegio mayor, un corral de comedias como el que existió entonces, que seguramente ahora carece de sentido porque hay otros espacios ya mucho más acondicionados, seguro que el que tú describías tan graciosamente del que había en el colegio? ¿Qué papel podría jugar un corral de comedias en un colegio mayor ahora para ayudar en lo que fuera a la experimentación, a la divulgación, a lo que sea del fenómeno teatral? ¿Se te ocurre? Hombre, a mí siempre se me ocurre que tiene que haber el espacio de las cosas, de unas cosas que no son las cosas que uno encuentra, diríamos, en el mercado normal. Buscar siempre un lugar donde haya gente que no tenga las ideas convencionales y encuentre un lugar donde poder no experimentar, ¿no? Sin experimentar, poco lo hace todo el mundo intenta experimentar. Unos experimentan a ver qué es lo más comercial, y otros experimentan qué es lo más raro, ¿no? Pero un lugar donde alguien que tiene cierto talento demostrado, ¿no? Porque tampoco no es un lugar para el primero que entre, pero donde no están las cosas que acostumbras a ver en el teatro, ¿no? Y siempre es difícil esto porque siempre está el rigor, ¿no?, con que las cosas están hechas, ¿no? Porque
si uno abre todas las compuertas, pues ¿qué sucederá? Pues sucederá que hay muchas cosas que no tendrán un rigor artístico, entonces producen, digamos, una publicidad de aburrimiento, que es la gran espada de Damocles que tiene el teatro siempre encima. Pero el teatro, cuando es aburrido, es lo más aburrido del mundo, más que el cine, más que todo. Cuando es divertido es lo más apasionante, lo más extraordinario que hay, ¿no? Y pasa un poco como los toros, ¿no? Sucede lo mismo que las corridas de toros, ¿no? Las corridas de toros pueden ser la cosa más espantosa, más cruel, más bestia, más aburrida, o pueden ser la cosa más elevada, extraordinaria, ¿no? Lo que pasa es que sucede una vez cada 20 corridas, ¿no? El teatro también. Entonces hay que tener la persona que lleva esto tiene que tener la visión de aquellas cosas que son especiales, pero que tienen siempre algo detrás, que hay alguna cosa, algún talento detrás, ¿no? Porque muchas veces la demagogia de la libertad hace que entre todo, ¿no? Y ese entrar todo, pues acaba no siendo nada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendría que tener. La recuperación de aquella vibración, ¿no? que existía. Aunque es cierto que en aquel momento, estaba acordando ahora, lo que no decíais los actores, el público lo imaginaba. Es decir, que a veces en estas grabaciones anteriores alguien decía de haber morcilleado, recordaba haber morcilleado en algún momento porque no se acordaba del texto y haber dicho la chorrada del siglo, y el público enfervorizado a aplaudir porque había hecho, vaya usted a saber qué lectura de aquello. O simplemente tú cogías el personaje de un anciano y empezaba una voz así de españoles y el dictador, ¿no? O sea, esto es evidente, ¿no? Existían, o sea, el régimen dejaba una serie de tópicos por ahí fuera, en los cuales había palabras, ¿no? Palabras, la estructura, hablaban mucho de la estructura. O sea, había cosas palabras que eran claves, que tú las dejabas ir a la gente. Era una comunión perfecta, ¿no? Una comunión perfecta entre oficiantes y feligreses. En ese sentido, digamos que actuar en el guion era como jugar en casa. Sí. Bueno, el público también era exigente, ¿eh? Porque yo en la misma época recuerdo, una cosa que se llamó el Festival Cero de San Sebastián, en el año 70 o 71, y recuerdo cada día una bronca de mil demonios por las representaciones que no gustaban. Hubo broncas a punta pala, ¿eh? Que la gente en el teatro... No es verdad que valiera todo. La gente se expresaba mucho más que ahora. Yo ahora veo a la gente ponerse en pie con cosas que en aquella época la gente se hubiera tirado los zapatos encima del escenario. No hubieran acabado la representación. Y ahora la gente se pone en pie por cosas que no valen nada, porque les parece que hay que aplaudir. Jamás habíamos tenido un público tan manso, jamás. Las broncas en el teatro entre los años finales de los años 60 y los años 70 y pico, hasta los años 80, yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona, unas broncas impresionantes, pero impresionantes, representaciones que no se acababan. Yo había participado en estas broncas, ¿eh? Los joglars éramos unos... Arriba y abajo. Sí. Muy bien, bueno, pues por nosotros muy bien con esto. Si quieres, tienes algo en la cabeza que quieras contar, que se te haya quedado en el tintero, pero vamos, por nosotros perfecto con esto. Y nada, estamos a la espera de que nombren a la nueva directora del Centro de Documentación Teatral, porque el anterior, Javier de Dios, creo que se fue de subdirector del instituto. Y
pues nada, para que autorice la edición y lo colguemos. El problema de volver a reproducir cualquier cosa en este momento es un problema generacional, ¿no? Nosotros fuimos una generación afortunada, tuvimos una suerte extraordinaria, comíamos bastante bien, teníamos ya unas peseticas en el bolsillo, teníamos un tirano en el que todos estábamos de acuerdo que había que hacerlo saltar. También era un tirano que en aquel momento su tiranía no tenía la fuerza que tuvo 20 años antes. Y teníamos, diríamos, también en el contexto europeo, unas generaciones, nuestra generación, que también estaba en un momento efervescente. Y esta magnífica generación, pues, era la que vibraba en el San Juan Evangelista. Y esta generación, pues, es la que ha hecho una parte muy importante de la España que existe hoy o ha existido hasta hace unos años. Ahora son otras generaciones las que han tomado el relevo y para mí, no ya como anciano, digamos, ¿no? Tratando de mirarlo con mucha frialdad, creo que no han tenido la suerte de nuestra generación. Han tenido mucho más, muchas más posibilidades, pero no la suerte de tener los inconvenientes y de tener que luchar tampoco sin peligro de muerte, porque si no uno puede volverse muy histérico, pero lo suficiente como para tener que saber que la vida se consiguen las cosas a base de esfuerzo y de dificultades. Y esta era la generación del San Juan Evangelista, los que actuaban y los que aplaudían y gritaban.